No temas, pues yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siente que Jesús te dice estas palabras hoy, a ti, en lo personal. Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Comunicando el Amor de Dios. Este es el podcast episodio número 17. Es genial y bueno, estoy muy contento y a lo cual también agradezco a cada una de las personas que el podcast pasado estuvieron comentando, estuvieron viendo, interactuando en vivo, incluso en el estreno de YouTube. Comentaban, escribían, se reían un rato. Estuvo genial el episodio pasado, de verdad que me gustó mucho y sé que a muchas personas también les gustó y es genial. Si tú no lo has escuchado todavía, te dejo aquí arriba en YouTube el link para que puedas escucharlo y luego continúas escuchando este. Hoy vamos a hablar de la secuencia, por así decirlo, del Evangelio del domingo pasado. Recordamos, el domingo pasado Jesús multiplicó los panes y los peces con sus discípulos. Este domingo, Jesús, luego de multiplicar los panes y los peces, se retira a un lugar a orar, a darle gracias a Dios, a tener esa relación íntima con Jesús. Un dato interesantísimo de Jesús. Y manda a los discípulos a la barca, a irse al otro lado del lago. Como que bueno, tengan su descanso y yo me voy a rezar. Bueno, a lo consecuente, los discípulos que estaban en la barca por un momento empezaron a sentir miedo, porque empezaron a sentir el viento en contra. Entonces sentía como que todo se venía encima para ellos, quizás. Y sucede algo interesantísimo. Aparece Jesús en el mar, caminando, y ellos gritan despavoridos, o sea, de miedo, tienen demasiado miedo por ver a una persona en el mar y decían, ¿qué es eso? O sea, gritan, no vamos a morir quizás, porque no sabían quién era. A lo cual Pedro se atreve y le dice, Señor, si eres tú, como que una conchita de mango, si eres tú, quiero caminar contigo en el agua. O sea, es un reto grandísimo que le hace Pedro a Jesús. Y bueno, a lo cual Jesús se anima y dice, bueno, ven, anda. Pedro se anima, se levanta de la barca y empieza a caminar sobre el agua. O sea, imagínate esto, Pedro creyó y empezó a caminar sobre el agua. Con Jesús, hermosísimo, genial. Pero a lo cual, al momento de que Pedro sintió el viento en contra, se cayó. Entonces viene Jesús y le da la mano y le hace una pregunta interesantísima que más adelante en el podcast vamos a verla. Y es algo muy interesante. Entonces, bueno, empecemos. Para mí, este evangelio nos habla de algo muy interesante. Y puede ser, yo pensando en el podcast, lo veía como el síndrome retiro, algo así. Porque muchas veces cuando nosotros hacemos retiros espirituales, vemos a Jesús obrar de cerca, vemos a Jesús multiplicar los panes, vemos a Jesús sanar, vemos a Jesús hacer grandes prodigios, milagros hermosísimos. Y entonces sentimos nuestro corazón arder, muchas veces en el retiro de Maús, así literal, o muchas veces en otros retiros nos sentimos mega felices, llenos de amor, y es genial porque así nos encontramos con el amado, nos encontramos con Jesús. Pero al tiempo empezamos a caer, empezamos como que a secar en lo espiritual y empezamos a sentir la fuerza del viento en contra, que quizás antes era menos, o quizás ahorita creció, o quizás siempre ha sido el mismo, lo único que nosotros como que nos hemos enfrascado más en la tempestad que viene en contra de nosotros. Y es cuando nos vemos como los discípulos en la barca. Es cuando nos vemos aterrados por la situación que tenemos al frente, o es cuando nos vemos llenos de miedo en un momento de dificultad. Y algo que tenemos que tener muy claro como católicos, como cristianos, como personas que queremos ser santos, como personas que queremos seguir a Jesús, siempre van a existir los vientos en contra. Incluso cuando seguimos a Jesús, cuando seguimos y trabajamos y servimos en la iglesia, los vientos en contra incluso pueden incrementar su tamaño. Pero más adelante vas a ver y te tengo una noticia para esto. Es genial. Mira, van a crecer porque siempre van a estar. Siempre los momentos y los tiempos en contra van a incrementar y va a ser complicado porque incluso ese viento puede venir de personas, puede venir de momentos que tú ni siquiera los esperabas, pero van a llegar. Sí, van a llegar.
Pero lo genial de todo esto es que Jesús está allí. Pero muchas veces reaccionamos también como los discípulos. Vemos a Jesús en la tempestad y empezamos a gritar despavoridos de miedo porque pensamos que es un dolor gigantísimo o pensamos que es una tragedia, pensamos que va a ser un sacrificio inhumano el que nos está pidiendo Dios en este momento. Y empezamos a gritar, no, Señor, ¿por qué? Pero Jesús está ahí en esa dificultad, hermano. No sé qué estés pasando tú en este momento o qué esté pasando yo en este momento. O que estemos viviendo incluso en esta cuarentena que ha sido un poco complicado así para todos. Pero Jesús está allí. Jesús quiere sacarte la mejor enseñanza de ese momento. Jesús quiere sacar lo mejor para ti de esa oportunidad. Incluso quiere reafirmar tus virtudes, reafirmar tus dones a través de esa dificultad. Incluso te quiere dar experiencia para nuevos dones, nuevos talentos, nuevas cosas que tú no sabías y que luego de esta dificultad la vas a encontrar. Incluso en el proceso vas a ir aprendiéndola. Y es genial, es muy calidad esto. Vemos entonces, y luego de que como que lo medio reconocemos, vamos al paso y damos el paso como lo dio Pedro. Damos como que por retarlo. Bueno, Jesús, si este problema me lo pones tú, ayúdame. O bueno, Jesús, si este problema me lo das tú, dame fortaleza. Y está bien, está muy bien que lo hagamos porque es empezar a hablar con Jesús, con aquel que lo puede, con aquel que nos tiene ahí en el frente de batalla. Y él, como buen capitán, dice, bueno, vente pues, vamos a echarle pierna a esto. Quiero que surfees la ola conmigo. Qué genial esta analogía, porque ve, Jesús está en el mar y nosotros vamos ahí. Entonces verlo de esta manera, Jesús quiere que surfeemos la ola con él. La ola de los problemas, la ola de las tempestades, también las olas de las alegrías. Quiere que hagamos un buen Willy o quizás hagamos un buen Oli, algo genial, ¿sí? En la tabla. No sé si son los términos correctos, pero bueno. Ok, entonces es genial verlo de esta manera y es empezar a caminar con Jesús como lo hizo Pedro. El padre Miguel en su homilía comentaba que muchas veces nos enfrascamos en que Pedro se cayó, en que Pedro dudó, en que Pedro no tuvo fe. Pero ¿por qué no enfrascarnos en que Pedro caminó en el agua con Jesús? Es decir, fue algo increíble, fue algo nunca antes visto y nunca antes que no se va a ver otra cosa igual. Pero Pedro tuvo fe. Pedro tuvo la fe para iniciar caminando en el mar con Jesús. Mira, qué hermoso. ¿Cuántas veces tú y yo hemos empezado a caminar con Jesús? Claro que sí, no digas que no. Claro que sí. Ve pensando en un momento, quizás en un proyecto o en tu vida como católico, como familia, personal, en el que sentiste que caminabas sobre el mar con Jesús. Claro que sí, es genial. Yo lo sentí, una anécdota aquí, empezar a caminar con Jesús cuando hice mi confirmación, sin duda. Empecé a caminar con Jesús y andamos para arriba y para abajo y sobre el mar, por supuesto. Genial. Y también otros momentos, en el voluntariado, ahorita en la fundación, en cada una de las cosas, proyectos que ando adelante, y sentimos que caminamos con Jesús. Pero ¿qué pasa? Sentimos la fuerza del viento en contra. Así lo dice el Evangelio de hoy. Bueno, la traducción que leí. Sentimos la fuerza del tiempo, de la tempestad que viene en contra. Por ser problema no podemos quitarle quizás valor. Tampoco tenemos que ponerlo sobre el pilar, pero tenemos que ser conscientes que sí hay situaciones que nos pueden tambalear, que sí hay momentos en que nos vamos a caer, que sí hay momentos en que nos vamos a hundir en la tempestad, nos vamos a hundir en el mar, pero no es eso, no es la caída o lo duro que te diste en el piso. Muchas veces a mí me ha gustado andar en patineta. Y uno sí que se da golpes por andar en patineta, o sea, de pana, por cualquier cosa, y a mí me gusta mucho inventar. Entonces inventaba algo y ¡pam!, me caía, y me da durísimo. Pero ciertamente he leído varias veces una frase que es genial: no importa la fuerza con la que caigas, es la fuerza con la que te levantas. Y esto tomémoslo para el Evangelio de hoy. Mira, Pedro se cayó, se hundió, con el peso de sus dudas, con el peso de su falta de fe, como le dice Jesús. Pero lo más hermoso y lo más bonito de eso es que Jesús le dice: ven, dame la mano,
Así le dijo, no está en el Evangelio. Ve, pero sin duda que le habrá dicho así, le dio la mano y lo levantó de ese momento. Hoy, si sientes que estás en el fondo del mar, abajo del mar, como dice la sirenita, dile: Jesús, pana, Padre, hermano, Jesús, Hijo de Dios, Señor, échame una manito, ¿sí? Díselo, no tengas miedo, no tengas pena de decirlo. Quizás estamos hundidos muchas veces por el pecado, por las cosas malas que hemos hecho, y sentimos que estamos ahí abajo, pero Él siempre va a estar dispuesto a tendernos la mano, como un buen amigo que te levanta. Él sin duda que levantó a Pedro, quizás mira, bota el agua, quizás se había atragantado, tomado agua de mar, no sé, pero levantó. Y ahí es cuando calmó todo, calmó el agua, todo aquello, y se suben a la barca. Y entonces es ver eso, es ver que cuando pase el problema, saber que es Jesús quien nos sacó de allí. Jesús, por sus méritos, por sus virtudes, por su gracia, nos quiso sacar de ese problema. Qué genial, qué genial. Y lo más calidad de toda esta parte es que, bueno, al final de todos los prodigios, o como los panes y los peces, cada uno de los discípulos reconocieron que Jesús, dijeron: realmente eres el Hijo de Dios. Es decir, como que antes no sean, o como que si faltase respuestas, pero dijeron: sí, realmente tú eres el que nosotros buscamos, realmente eres tú el quien yo quiero seguir. Y es hermosísimo, de verdad que es genial este evangelio. Y un poco también con nuestras inseguridades. Muchas veces tenemos inseguridades, incluso conociendo a Jesús, viendo cómo Jesús obra en cosas grandísimas, viendo milagros en nuestros hermanos, incluso en nuestra misma vida, pero quizás momentos anteriores o momentos ahorita actuales. Pero en el momento de dificultad volvemos a tener miedo, volvemos a dudar de Jesús. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener la roca firme en Jesús. Él tiene que ser nuestra fortaleza, nuestra fe, nuestro camino, nuestro amor, nuestra alegría, nuestro ánimo. Él tiene que ser nuestro todo, para que así nosotros entonces empecemos a hacer de todo por el todo. Es genial esto. Y bueno, voy con una pregunta que le dije al principio del podcast, que me parece muy interesante, y considero que es algo que Jesús te pregunta a ti, que estás escuchando esto, y que me pregunta a mí, que estoy hablando de esto. Dice: qué poca fe, ¿por qué has dudado? Es rudo, es rudo esto, que Jesús nos haga esta pregunta, una pregunta muy directa. Qué poca fe, ¿por qué has dudado? Yo no te puedo decir qué respuesta le vas a dar, porque la respuesta es personal, obviamente. Es una pregunta personal, responde personal. Entonces, es algo que te invito, es una tarea que te pongo. Cuando finalice este podcast, o en tu momento de oración del día, o cuando lo amerites, ponte un momento en oración y repite esta pregunta que Jesús te hace en el Evangelio del día de hoy, y respóndesela con sinceridad. Respóndesela no como si te sintieses juzgado, porque Jesús no te va a juzgar. Jesús quiere escucharte. Jesús te va a prestar toda la atención del mundo. Y Jesús sin duda que te va a responder. Quizás no inmediatamente, pero lo va a hacer. ¿Sí? Qué poca fe. ¿Por qué has dudado? Esa pregunta, y bueno, estemos deseosa por responderlo. Y hagámoslo con sinceridad. Que Él lo sabe todo, pero también quiere que nosotros se lo digamos, para así empezar a sanar. Genial. Y voy con la última parte de este podcast, y es que qué lectura del Evangelio me gustó más de este domingo. Aparte qué lectura del Evangelio, qué lectura de este domingo me gustó más. ¿Sí? Aparte del Evangelio, que me gustó un montón, me gustó mucho la primera lectura. Y es una lectura con la cual yo me he identificado muchas veces y me identifico. Es la lectura del libro de los Reyes, capítulo 19, del 9 en adelante, hasta el versículo 13, en donde Dios le habla a Elías y le dice que el Señor va a pasar, y se lo repite: el Señor va a pasar, como que para que no te queden dudas. Y le dice: sal adelante y búscalo, reconócelo.
Entonces él está mirando hacia el frente, a ver, está en una montaña quizás, y le sal de la cueva, le dice, él estaba en una cueva. Bueno, salió de la cueva y pasa un huracán. Hace destrozo, vuela, brinca, o sea, muchas cosas salen al aire, volando, todo aquello. Y ahí no estaba Dios. Ok, ¿qué son los huracanes? Los huracanes lo podemos ver como todas esas cosas que vienen a máxima velocidad, como lo son los rumores, las cosas que nos vienen a plantear algo falso, como las noticias que muchas veces se terminan siendo huracanes, sí, en nuestra vida, que hacen desastre, arrasan con muchas cosas fuertes que teníamos o creíamos tener fuertes. También las mentiras pueden ser esos huracanes que vemos que hacen destrozo en nuestra vida o en la vida de nuestros hermanos. Ahí no está Dios. Ok, siguió Elías mirando a ver qué pasaba. Vino un terremoto. Ok, el terremoto lo veo como las bases de nuestra vida, como aquellos principios, como aquellas cosas donde nosotros tenemos apoyado todo lo que somos. Pero en ese momento se desploma. Hermano, y puede suceder. Puede suceder que aquello en que siempre hemos creído y hemos confiado se desploma. Porque quizás no está en Dios, o quizás Dios está mostrándote algo distinto. Y sin duda que cuando se desploma, ahí no está Dios. Entonces Dios te pide que lo reconstruyas, pero en Dios. Ok, interesante esto. Y por tercero viene el fuego. Hizo un fuego así terrible, quemó todo. Y ahí tampoco estaba Dios. Los fuegos los veo como las pasiones, la lujuria, aquellas cosas que entregamos en exceso que sin duda no son de Dios. No es de Dios sin duda porque nos aparta de su camino, nos aparta de su vista, nos aparta de entregarnos todo por Dios y para Dios, sino que eso lo entregamos a otras cosas vanas, materiales, sí, cosas en las que nos vamos a desgastar y no nos vamos a ganar, como lo es la santidad y como es Dios. Y por último, y no menos importante, nunca pasó una brisa suave. O sea, imagínate eso, cierra los ojos un momento, quizás si los tienes abiertos, imagínate una brisa suave en tu rostro. Qué agradable, qué agradable esto, muchas veces nos pasa. Quizás cuando estamos caminando, estamos frente a una ventana, viene una brisa y refresca. Muchas veces te refresca el alma las brisas. Y sin duda es porque ahí está el Espíritu Santo, ahí estaba Dios. Entonces Elías se tapó con el manto que cargaba y se fue a meter a la cueva porque en el Antiguo Testamento había mucho temor de Dios, ¿sí? No, decían que la persona que lo mirara moría. Bueno, es algo ya del Antiguo Testamento todo esto. Pero entonces ver que ahí está Dios, en la calma, en la tranquilidad, en el sosiego, en la obediencia, en el amor. Dios está en donde el mundo no está. El mundo está en la tormenta, en cosas explotadísimas, en cosas así un poco pasionales, extrañas, explotadísimas, ¿sí? Pero Dios está en la calma, Dios está en la paz, Dios está en la tranquilidad. Y qué hermoso. Y muchas veces nos puede pasar, esto lo dice mucho mi hermano Gabriel, que muchas veces nosotros reconocemos a Dios como esa paz que tenemos en nuestras vidas, pero no es una paz de totalmente pacifismo, no hacer nada, sino como que estar, no, es una paz que nos llama a la acción, una paz que nos llama a movernos, una paz que nos llama a trabajar y a andar. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este podcast, me gustó, genial, me sentí muy bien estando acá con ustedes en este encuentro. Y por último quiero pedirte algo, la última petición que te tengo, que hagamos un Padre Nuestro y un Ave María por cada uno de nosotros que escuchamos y estamos activos en este podcast. También por las personas que quizás lo escucharon un momentico o lo van a escuchar en un futuro. Te pido que hagas un Padre Nuestro y una Ave María por sus intenciones personales, por sus situaciones familiares, económicas, sociales, cualquier cosa que estén necesitando, para que Dios aumente nuestra fe y para que Dios nos levante cada vez que lo necesitemos. ¿Te animas? Excelente. Bueno, muchas gracias. Este fue el podcast número 17 de Comunicando el Amor de Dios. Recuerda que tú y yo somos parlantes de ese amor de Dios. Dios quiere hablarle a tus hermanos a través de ti. No te cierres. Ánimo. Comunica el amor de Dios. ¡Feliz domingo!